Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, hermanos, pues estamos realmente, pues mire, si usted quiere decir en el aspecto básico de nuestra salvación, pues esta es la base realmente, ¿ve? Pero realmente quiero decirle cuán desconocida está para la gran mayoría de los cristianos. Entonces, estamos hablando de la justificación. ¿Por qué razón? Porque el trono de Dios está basado en su justicia. Entonces, nosotros estamos hablando de que por la ley nadie va a ser justificado, ninguna carne va a ser justificada. Y también Romanos 10:4 dice que el fin de la ley es Cristo. Es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Así que en realidad, hermanos, no hay otra cosa. Es lo más básico de nuestra salvación. Es lo más básico de nuestra salvación, hermanos. Así que, pues imagínense nomás. Esto es lo que realmente debemos saber cuando nos convertimos al Señor. Ahora, esta mañana vamos a hablar del tercer aspecto de la palabra propiciación. Esa propiciación primeramente es el sacrificio que propicia. Número 2 es el resultado del sacrificio que propicia, que es el perdón de pecados. Y el tercer aspecto, ¿me entiende? Se refiere a Romanos 3:25, donde dice, y Él es el propiciatorio. O sea, dicho de otra manera, se refiere a la etapa propiciatoria. En el lugar santísimo está realmente el arca del testimonio. Y el arca del testimonio, o sea, tiene una cubierta o una tapa propiciatoria, si usted quiere decirlo así de esa manera. Y esa cubierta, en realidad, sobre la cubierta están dos querubines que se tocan con sus alas. Bueno, esa cubierta, la Biblia ahora está diciendo que esa es la tapa propiciatoria y que esa debe ser nuestra experiencia. Digo, realmente, si uno ve esto, hermanos, la verdad es un descanso tremendo, hermanos, porque usted descansa sobre bases sólidas, ¿ve? No está descansando en algo ilusorio, está descansando realmente en lo más sólido que puede haber. El trono de Dios está basado en su justicia y en su juicio. ¿Ve? Y quiero decirle algo más, ¿me entiende? Que Génesis capítulo 3, nosotros vemos la caída del hombre. Y la caída del hombre pues resultó desastrosa, ¿ve? ¿Por qué razón? Porque el hombre se vio desnudo. Y el hombre, ¿ve? Una vez que se vio desnudo, quiere decir que también su conciencia se activó. Y por otro lado se quiso cubrir con hojas de higuera. Pero el Señor llegó y le dijo, no,
Es que no es así. O sea, como quiera que sea, el Señor los cubrió con túnicas de piel de cordero. O sea, indicando el sacrificio que Dios mismo llevó a cabo. Es decir, los cubre con túnicas de piel de cordero. Maravilloso, hermanos, todo eso. Uno pensaría que es un simple relato o que es un simple cuento, ¿me explico? Pero Dios estaba queriendo decir mucho más que eso. Están destituidos de la gloria de Dios. O sea, les cerró el camino al árbol de la vida. ¿Ve? En en Génesis 3:24. Les cerró el camino al árbol de la vida para que no alargase su mano el hombre y entonces tomara del árbol y comiera y viviera para siempre. Así que en realidad, hermanos, ese árbol de la vida prácticamente haga de cuenta como si fuera el arca del testimonio. Dios lo muestra de esa manera, ¿me explico? Una vez que se construye el tabernáculo. El tabernáculo y también una vez que se construye el templo, ¿ve? Siempre estaba, tres partes, tanto del tabernáculo como del templo. Número 1, o sea, el atrio. Número 2, el lugar santo. Número 3, el lugar santísimo. Entonces, ¿qué queremos decir? ¿Qué queremos decir, hermanos? Pues que en realidad, pues, son las tres partes de nuestro ser, pero realmente también es como está constituido el tabernáculo y el templo. Entonces, el lugar santísimo quedó cerrado para nosotros. El lugar santísimo es el lugar a donde nadie puede entrar. Solamente el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento entraba una vez al año. Escuche, una vez al año. Y ese día, él tenía que entrar con sangre para ungir, ¿verdad? O para ungir todo el lugar santísimo. Y luego después de que ungía todo el lugar santísimo, entonces salía y entonces asperjaba al pueblo con la sangre. Con la sangre del sacrificio que hubieran hecho, ¿verdad? A veces, podría ser el sacrificio de un cordero, había de varias clases de sacrificio. Pero quiero decir que realmente, hermanos, todo eso nada más estaba hablando en tipología de lo que realmente iba a suceder en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, entonces Romanos 3:25 se refiere a la tapa propiciatoria. ¿Ve? El arca del testimonio tiene esa tapa propiciatoria. Y entonces, pues ahí es donde están los querubines. Y ahí, pues nadie puede entrar hasta el lugar santísimo. El sumo sacerdote entraba una sola vez al año. Y le voy a decir una cosa, él llevaba como, pues no sé, en sus vestiduras sacerdotales llevaba como una campanilla. Y entonces haga de cuenta que tenía como, le ataban como con un hilo o con un mecatito, ¿eh? Y entonces el sacerdote, pues mientras se movía, ¿ve? O sea, llevaba como unas campanillas. Y entonces esas campanillas, pues, decían que estaba vivo todavía, ¿sí? Porque se movía. Porque si el sacerdote, o sea, no lo hacía todo de una manera correcta, entonces el sacerdote podía morir, ¿ve? Y entonces, o sea, ese mecatito era como para poder estirarlo y sacarlo de ahí. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir, hermanos? El camino al árbol de la vida, en Génesis capítulo 3, verso 24, o sea, Dios puso 2 querubines para cerrar el camino al árbol de la vida para que el hombre
una vez que ha pecado, o sea, no fuera a extender su mano y tomara del árbol, ¿verdad? Y viviera para siempre. Entonces, pero no podía hacerlo así en esa condición pecaminosa. Claro que también en Génesis 3:21 Dios los cubrió con túnicas de piel de cordero. Sí, pero en realidad todo eso estaba hablando del Nuevo Testamento. Entonces, en el Nuevo Testamento, hermanos, ya esto es una realidad porque Jesús entró hasta el lugar santísimo. El lugar santísimo, ¿me entiende? Está caracterizado por nuestra carne. Nuestra carne en el sentido de que, mire, nosotros tenemos tres partes. O sea, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Entonces, la última parte, ¿verdad? Por ejemplo, el Señor dijo ahí en Juan 12:24, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, Él realmente entró a través del velo hasta el lugar santísimo. Y ese velo significa la carne. Así que en realidad el Señor entró detrás del velo, ¿verdad? Una vez que Él fue crucificado. Y entonces, o sea, en ese momento, el día que el Señor resucitó, ¿ve? Ese velo, o sea, había allí un velo, o sea, que ese velo se dividió, ¿verdad? Se rompió de arriba a abajo, indicando que el camino al árbol de la vida, o sea, estaba abierto. Se abrió un camino nuevo y vivo para todos nosotros, ¿ve? Y entonces la realidad pues ya es muy, muy diferente, ¿ve? Mire, déjenme le leo aquí en Hebreos. En Hebreos 2, en Hebreos, déjenme, 10, 19, 20, pero no, ay, perdón, es que estoy estoy en otro libro. Perdón, hermanos, ahorita Hebreos 10 y luego le voy a leer desde el verso 19. Mire, dice, así que hermanos, teniendo firme confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, entrada que Él inauguró para nosotros como camino nuevo y vivo a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, dice, acerquémonos al lugar santísimo con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, con la aspersión de la sangre y lavados los cuerpos con agua pura. Fíjense nomás, es toda una experiencia, hermanos. La verdad, o sea, es toda una experiencia. Dicho de otra manera, eso incluye el aspecto de la propiciación. 3 aspectos muy importantes en la propiciación. Cuando hablamos de la propiciación, número 1 es el sacrificio que propicia. La palabra griega es hilasmos. Cuando hablamos de la propiciación, también hablamos del resultado, del sacrificio que propicia, que es el perdón de pecados. Y la palabra griega es hilaskomai, Hebreos 2:17. Y cuando hablamos de la propiciación, hermanos, hablamos también de la experiencia práctica de nosotros, ¿sí? Una vez que tenemos el sacrificio que propicia, una vez que tenemos el perdón de pecados, entonces debemos de venir al lugar santísimo. Debemos de poder entrar ya libremente sin ningún problema porque ya está abierto el camino al árbol de la vida. Y ya debemos de ir nosotros, o sea, de una manera confiada, sabiendo que Dios, o sea, de nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras injusticias, todas nuestras barbaridades que hemos hecho anteriormente,
Dios no se acuerda más. No tiene mente para eso, ¿ve? Y entonces debemos de venir al lugar santísimo en plena certidumbre de fe, con corazón sincero. Entonces, hermanos, eso es una experiencia tremenda, porque usted viene directamente al trono de la gracia de Dios. Usted puede encontrar ahí, puede hallar misericordia, hallar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, puede tener toda una comunión íntima, profunda, amorosa, lo que usted, o sea, necesite, ¿ve? Digo, realmente esa es la realidad, hermanos. Hermanos, cuán maravilloso realmente es esto. Gloria al Señor, hermanos, por la propiciación. Amén.